un móvil en la mano y ya no nos acercamos a los temas que nos interesan a través de un único aparato. Este nuevo modo de consumir ficción y realidad se ha convertido en una oportunidad para empresas informativas, creadores y publicistas. En la siguiente mesa vamos a hablar de todo esto, así que un fuerte aplauso para que vayan entrando los componentes. Y los voy a ir presentando. En la mesa está Ana Bueno, directora de multimedia de Mediaset, Tele5.es, 4.com, Divinity.es y MiTele. También tenemos a Elena Neira, autora del libro El espectador social, y le acompañan también Ignacio Escolar, director del diario.es, y modera la mesa redonda Chema Valenzuela, que lleva más de 15 años dedicados a la comunicación digital y actualmente es gerente de comunicación y publicidad en Movistar.tv. Todo vuestro. Buenos días. Lo primero, avisar de que se ha quedado inválido absolutamente el título de la mesa redonda, ¿vale? No creo que tengamos que hablar de redes como segundas pantallas después de lo que hemos visto esta mañana con los chicos de YouTube y viendo la cantidad de pantallas que tenéis entre las manos ahora, ¿vale? Pero sí que vamos a hablar de cómo nos relacionamos con las pantallas y cómo contamos el contenido a través de esas pantallas. ¿No? Si algo hemos visto a lo largo del día de ayer y hoy es que sí, estamos fascinados con lo que hace la gente joven con los nuevos formatos. Hemos descubierto un mundo que no conocíamos muchos, por lo menos los que rondamos los 40, como decía antes Álvaro. Pero la televisión sigue siendo el medio que mejor funciona, el cine sigue funcionando. Ayer tuvimos el ejemplo con Juan y con Rodrigo de que cine y literatura están en boga y nunca van a dejar de estarlo, y los medios de comunicación, aunque parezca mentira, también siguen funcionando. Eso sí, el modo de construir el relato varía y quizá no segundas pantallas, pero ya sí que siempre tenemos que pensar en más de una ventana, más de un modo de contar las cosas cuando pensamos en un contenido. Por abrir una primera ronda, empezamos por la tele, yo creo, Ana. ¿Cómo está cambiando el modo de trabajar en televisión el hecho de tener a la gente con dos pantallas, una en las rodillas, otra frente al sofá, consumiendo de un modo distinto e interactuando con los contenidos? Bueno, pues la verdad es que efectivamente ya no son dos pantallas, son muchísimas. Nosotros en televisión hablamos mucho de multipantalla, de multiscreen, más que de segunda pantalla, porque realmente lo que ha ocurrido es que, bueno, desde hace un tiempo, y yo creo que en el último año ha sido muy, muy intenso, todos somos conscientes de que nuestros espectadores nos ven con una segunda pantalla o una tercera, como tú decías, en las piernas, y esto tiene muchísimas consecuencias. Por un lado, es un lujazo saber que tienes una especie de focus group permanente, y no solo en el prime time, que a veces tendemos a pensar que la gente comenta a las 9 de la noche. Realmente la gente comenta en las redes sociales los contenidos de televisión durante todo el día, y eso es un lujo, como decía, por la información que nos aporta, y por otro lado es todo un reto porque nos obliga a estar permanentemente escuchando a millones de personas. Bueno, en mi caso, como trabajo en un grupo con 7 cadenas de televisión con muchísimos contenidos muy variados, pues no podemos perder ese hilo, ¿no? Tenemos que estar permanentemente sabiendo lo que se dice sobre nuestros programas, nuestra ficción, nuestros deportes. Entonces, decías cómo ha cambiado para una televisión, ha cambiado muchísimo, sobre todo por este nuevo sistema, momento de alerta en el que tenemos que vivir permanentemente atentos. Y a la hora de hacer contenidos en los medios más tradicionales, Nacho, tradicionales entre comillas, porque sí. no es más cómodo hablar. No, tradicionales porque es prensa escrita, sí. Sí, negro sobre blanco. ¿Cómo se combina esta parte? Porque es un poco distinto a los contenidos de ficción, evidentemente. La ficción la tienes ya empaquetada, no pasa en ese momento, sabes lo que va a pasar, normalmente hay spoilers. Con la actualidad, ¿cómo se domina ese discurso? ¿Cómo crees que hay que usar las diferentes pantallas? O sea, tienes el periódico, pero tienes Twitter, todos consumimos por varios lados. Yo creo que cambia completamente por varias razones. Primero, porque la primera metáfora del periódico, cuando pasas del periódico en papel al periódico digital, lo que se imaginaba la gente hace 10 años era esta idea
pues de coger un dispositivo y hacer así con las páginas, ¿no? Ir pasando páginas, que es una narrativa lineal en un formato maquetado con principio-fin para una pantalla con un tamaño determinado y que es tan marciana vista hoy como resultaba en su momento imaginar el diario hablado y te decían, ¿qué es la radio? Pues un señor que coge un periódico y lo lee. ¿Qué es la televisión? Un señor que lee las noticias con una cámara delante, ¿no? Con la prensa escrita nos ha pasado algo parecido porque todas las primeras versiones de lo que se pensaba que iba a ser esa prensa en pantalla han cambiado completamente porque cambia la manera de llegar a la información. Lo más importante, lo más novedoso en los últimos años, y desde hace muy poquito con las redes sociales, es cómo llega la gente a la información y de dónde vienen y a dónde van los lectores, ¿no? En el caso de la prensa, en el origen el 100% era tráfico directo, es decir, era alguien que llegaba al periódico, al kiosco y decía, deme usted El Mundo o el ABC o El País. De ese pasó a un mundo donde tenías el tráfico directo en Internet de gente que ponía www.elpaís.com y gente que llegaba buscando otro tipo de información a través de los buscadores. Y ahora tenemos una tarta con 3 trozos. Tenemos un tráfico directo de gente que llega así, tenemos los buscadores y tenemos una porción de la tarta cada vez más grande, que son las redes sociales, que cambia completamente la jerarquía, cambia completamente la manera de enfrentarte a la información, porque ya no es coger un periódico y empezar a pasar páginas de la primera a la última y que sea más importante la página impar que la página par y más importante el breve que la noticia grande y más importante el doble reportaje que la cosa que va en las páginas interiores, sino que la jerarquía la decide el lector al mandarte una noticia por Twitter o al decir que le gusta en Facebook. Entonces, eso hace que el poder de los medios a la hora de marcar la información, de decidir qué es lo importante y qué es lo accesorio, sea cada vez menor. Porque antes la persona que decidía qué era lo importante y qué era lo accesorio era el director del periódico. Ahora es vuestra prima, cuando dice me gusta en Facebook. Es vuestro novio. Y eso hace que la capacidad que tengan los medios para tapar o esconder noticias o para decidir marcar la agenda sea cada vez menor. Hay un ejemplo que se usa siempre y es del libro, ¿no? Y además es un ejemplo que hasta usa como propio el consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, de cómo ha cambiado esa información, que es qué pasó con el rey y el elefante, ¿no? ¿Qué pasó con la foto del rey y el elefante? Tú podías, sale la noticia un sábado por la mañana, el rey se ha roto la cadera matando elefantes en Botswana y alguien encuentra una foto del rey de varios años antes cazando elefantes en África, ¿no? Y empieza a circular a toda velocidad por las redes sociales. Y por la tarde, cuando los directores de los periódicos tenían que decidir qué era la noticia del día siguiente, podían hacer 2 cosas. Hacer como que no habían visto la foto, lo cual les dejaba un poco mal frente a todos los lectores, o publicarla, y se vieron obligadas a publicarla. Y eso antes era imposible que fuese así. Antes probablemente esa foto no se hubiese publicado o esa foto no hubiese aparecido siquiera. Porque otra de las novedades que afecta el cambio de pantallas y las redes sociales es que permite que si hay información muy relevante en algún rincón de Internet escondida, aparezca con mucha velocidad. Y que no solamente tú busques la información, sino que la información llegue a ti si te interesa, si estás afectado, si tiene que ver con tu entorno, si tiene que ver con tu trabajo, con tus intereses. Es decir, que hemos conseguido crear con la nube de dispositivos un entorno capaz de pescar la información por ti. Y que simplemente estar conectado dentro de esa red, con tu gente en Twitter, en Facebook, con tu móvil, con tu WhatsApp, con un montón de cosas, hace que sea o no sea, tengas o no tengas interés por la información, si la información te interesa, te vas a enterar exactamente igual. Son 2 ejemplos que se pueden acercar bastante en cuanto a que el de la tele más generalista y el de un medio, en el sentido de que siguen la actualidad en tiempo y forma de la mano con los usuarios. Y en el caso del cine, Elena, hablamos de un modo de contar las cosas absolutamente distinto en ese sentido. La experiencia social en una sala quizá llegará o quizá ya ha llegado. Ya ha llegado, de hecho. ¿No? Ya hay varias experiencias interactivas. Pero se juega más quizá con el pre y el post, cómo se integra en el proceso. A ver, lo cierto es que todas las experiencias que yo conozco, que ya existen, de películas interactivas, los cinéfilos, los beligerantes contra cualquier incorporación de una innovación dentro del cine, por romper esa magia, ¿no?, que tiene que tener el cine de una sala a oscuras, bueno, les parece que no se debería nunca romper el discurso. Lo que pasa con todos estos medios, como la televisión, como la prensa, como el cine, que nos tenían acostumbrados a un consumo lineal de la información en el que no había atajos ni había caminos alternativos, están utilizando las redes sociales de alguna manera para amplificar el mensaje, ¿vale? Y utilizan las redes sociales como una red de arrastre
para conseguir lo que a mí me parece la clave de todos los contenidos culturales en redes sociales, que es el tema de la prescripción. Y eso está muy, muy ligado a la a la forma en la que las redes sociales nos definen, porque todos, ahora mismo, todos los que tenemos un perfil activo en una red social, tenemos una personalidad real, pero también tenemos un alter ego digital, y al final todos somos lo que posteamos y lo que compartimos. Las películas, en el caso del cine, lo que está intentando hacer es involucrar a la gente desde los estadios más iniciáticos de la película. Cuanto antes había un control bastante férreo y había mucha confidencialidad con respecto a los contenidos de la película y se iban pasando píldoras de información de manera muy controlada, ahora ya se pone el foco en las redes sociales para que vayan transmitiendo información y vayan haciendo a la gente sentirse próxima. El selfie que ha publicado Noelia sobre los Oscars es una manera más de aproximar una gala a la blogosfera, a Internet y a todo el público de las redes sociales. ¿De qué manera puede tomar el cine las redes sociales como ejemplo? Pues todo depende de la fórmula. La casuística es muy amplia. Yo creo que tardaremos un poco todavía en vivir verdaderas películas interactivas en el cine por el propio diseño del sistema, de la proyección, de cómo está integrado. Porque aparte es un tipo de producto difícil de desarrollar. Yo no sé si hay gente aquí que se dedique a todo el tema del transmedia y la interactividad, pero saben perfectamente que el lenguaje narrativo se vuelve muchísimo más complejo. A la vez, y la charla de los youtubers es una muy buena prueba de que el consumidor se está volviendo cada vez más exigente con las tramas, con las narraciones, y quiere tramas que conecten con ellos. Entonces, es muy difícil conseguir un producto satisfactorio y muy fácil no conseguirlo. Entonces, no lo sé. En el caso del cine, ahora mismo está, creo, mucho más centrado en el tema de la prescripción, de la amplificación de la comunicación y de la creación de comunidad, que al final es el espíritu último de las redes sociales. ¿Y cómo veis, y ya abrimos turno y respondéis lo que queráis, el papel del usuario en esa participación en otras pantallas? Si me explico. Prima el tertuliano amateur que quiere opinar sobre lo que está pasando en la tele, la película o la noticia de turno, eso que mueve Trending Topic. ¿Hay consumo de contenidos alternativos, paralelos o complementarios realmente significativo? ¿Se combinan las dos cosas? O sea, vosotros tenéis experiencias tangibles. ¿Cómo funciona? Hombre, yo en esto segundo que dices del consumo del contenido alternativo, creo que precisamente es una de las claves de la segunda pantalla. Yo antes hablaba de escuchar al espectador, pero es que además hay otra clave, que es que ahora producimos contenido no solo para una pantalla, sino para todas, con lo cual en cada uno de nuestros contenidos más cuidados y más promocionados estamos haciendo muchísimo contenido extra pensando en esa multipantalla. Entonces, estamos haciendo más contenido y el usuario está consumiendo más contenido. Hay una paradoja interesante, y es que todos los años se sigue batiendo el récord de consumo de televisión, cosa que a veces se olvida, ¿no? O sea, parece continuamente que la televisión va a morir, baja el consumo. No, el consumo de televisión sube, pero en paralelo sube el consumo de televisión y de contenidos de alrededor en móviles, en tabletas, con lo cual efectivamente sí que hay otro consumo complementario o extra. Sí, pero además yo creo que ha creado una nueva manera de ver televisión, en el sentido de que eso que hacías con los amigos, de vamos a ver una peli muy mala y va a ser muy buena porque estamos los amigos viéndola y que estamos comentándola, eso pasa también en la manera de ver televisión o de enfrentarte a determinados eventos con las redes sociales. Yo, con lo que comentabas de si es una tertuliana amateur que opina, es que yo creo que la personalidad digital es algo muy serio y que todo el mundo cuida mucho. A diferencia de los comentarios de las noticias, donde el 90% acaba siendo choque, en Internet la gente suele cuidar mucho su personalidad digital, normalmente. A veces demasiado, hasta el punto de que acaba siendo postureo, sí, pero sí que hay yo creo que alguien que tiene el teléfono móvil con Internet conectado en el bolsillo, por mucho que cuide, por mucho que siempre acaba siendo sí mismo, para bien y para mal, y evidentemente cosas que no haría en persona tampoco las hace desde Twitter. O sea, que yo creo que el nivel de debate es el nivel de la sociedad al final que tenemos.
¿Y hay realmente diferencia de uso entre lo que son comentarios, por ejemplo, una noticia propia, Sí. medios ajenos? Sí. Cada plataforma te define un... Por Es ejemplo, que, hablamos de Twitter. Fíjate, si tú, pero en hay Twitter, muchas más cosas. En Twitter es el deber de, no es lo que lees, por ejemplo, no es lo que ves realmente. Hay gente que cuando ve cosas no lo cuenta en Twitter y hay cosas que sí que es mucho más fácil decir que estás viendo, que estás en la ópera que estás en el McDonald's, por poner dos ejemplos de consumo, ¿no? No cuentas que estás no cuentas tu día a día, cuentas otro tipo de cosas, cuentas el deber ser. Y en el caso de los medios es muy diferente si comparas cuál es lo más tuiteado, cuáles son las noticias más tuiteadas y cuáles son las más vistas de un periódico. No tiene nada que ver normalmente. A veces sí, pero normalmente no tiene nada que ver. Si comparas la lista de los periódicos de información general, de las noticias más vistas, suelen haber mucho entretenimiento, mucho people, mucha información de corazón, gente, temas que bordean el suceso, muy parecido a lo que encontramos en las audiencias en los medios generalistas. Pero si te vas a iberoamerica.net, que es una aplicación interesantísima, una web, que lo que hace es rastrear el motor de Twitter y ver qué recomienda la gente, qué es lo que la gente dice que tienes que leer, el resultado se parece mucho a la jerarquía que hacemos los directores de periódicos. Está lo importante. Suelen ser las noticias importantes. Hay también algunas cosas que son más curiosas, pero normalmente en la lista de las noticias más tuiteadas del día acabas viendo las noticias con las que abren los informativos y los de radio y de televisión, lo más importante. Lo de verdad es algo llamativo. ¿Por qué? Porque cuando tú recomiendas una noticia, estás recomendando una noticia diciendo, que yo leo esto, yo no me voy a poner, no te voy a recomendar que Paris Hilton se acaba de operar, pero sí te voy a recomendar que acaba de salir una nueva información de los papeles de Bárcenas, por ejemplo. Y en ese sentido, Elena, ¿al cine le afecta el postureo? Totalmente. En la fase previa al cine, estreno. a cualquiera que siga un loco de la gastronomía en Instagram, a cualquiera que las cuentas de Instagram de runners, es decir, allí donde hay un interés y hay una micro red social que se gesta dentro de las propias redes. De hecho, lo que tú comentabas acerca de cuál es el postureo, cuál es el perfil de usuario de redes sociales, incluso dentro de las propias redes sociales es posible encontrar capas. Yo, por ejemplo, que soy una usuaria bastante intensa de segunda pantalla con series de televisión, porque a pesar de que yo sí tengo millón y veo las series cuando puedo, porque tengo una agenda un pelín extraña, sí que es verdad que hay determinados programas que a mí me gusta verlos en directo porque me gusta la experiencia de compartir lo que estoy viendo. Me pasa con Walking Dead, me pasa con Game of Thrones, me pasa con un montón de series de televisión. Y sí que es verdad que el tipo de debate que hay, sobre todo en aquellas series de televisión que tienen su propia aplicación de segunda pantalla, que a mí personalmente me gustan mucho, pero me distraen muchísimo, porque no es lo mismo seguir una aplicación de segunda pantalla que se ha creado específicamente para eso que comentar en Twitter. Es completamente distinto el nivel de interacción, si quieres hasta de geek y de friquismo, en la gente que se descarga una aplicación para vivir realmente pues se me ocurren ahora la de Aníbal o la que te pone pues, fotos de los escenarios de los crímenes y detalles y árbol genealógico, o Game of Thrones, que es para geeks totales. Cambia muchísimo el lenguaje, cambia muchísimo la manera que la gente tiene de relacionarse, porque tiene que ver, yo sinceramente lo creo, con esa manera en la que todo aquello que compartes te define. Incluso lo hagas o no lo hagas. Es decir, al final somos lo que posteamos y hoy en día más que nunca. Pero fíjate que tiene que ver con redes sociales exclusivamente. O sea, al final está con la conversación y no con el consumo de información. O sea, yo no he conseguido encontrar ninguna aplicación de Second Screen que me dé más información que realmente me interese. No la hay. Porque estás pensando o sea, la conversación sí te interesa, pero no te interesa la segunda información. Te puede interesar después de, pero no durante el tiempo que estás consumiendo ese producto, sea información o sea entretenimiento. Y fíjate que yo trabajé en Telecinco, como sabe bien Ana, estuve en la web de informativos Telecinco un año y algo, y entonces no había manera de hacer conexión entre la fuerza del informativo y nuestra web. Era muy difícil, e intentábamos de todo, conseguir trasladar espectadores desde la televisión, que sigue siendo el gran medio de comunicación de masas, hasta Internet. Y convencimos a nuestro jefe de informativos, a Juan Pedro Valentín, de que nos dejase meter una pieza en el informativo contando lo mejor que teníamos en la web, y mirábamos las audiencias y no había ni pico, daba igual. Estaba bien, yo creo que alguien se enteraría que teníamos una web allí y más tarde vendría, pero en el momento no había conversión, no había manera de mandar un espectador desde la televisión. Eso cambió muchísimo. Exacto, sí, es que eso no tiene nada que ver con cómo era antes. Pero lo que decíais de si te distrae o no Esto la es año segunda 2006. pantalla mientras estás consumiendo televisión o cine o cualquier contenido audiovisual,
ahí nosotros observamos que hay diferentes fenómenos en función del contenido. Entonces, es muy curioso ver cómo en los programas de entretenimiento nos encanta hablar, los españoles somos así, somos muy charlatanes, y durante un programa de entretenimiento, un reality, un magazine, la gráfica de comentarios en tiempo real está permanentemente moviéndose. Mientras que cuando hablamos de ficción, y aquí entiendo que valdría una película o una serie, normalmente hay un pico antes de que empiece la serie, justo de voy a verla, lo comentas con los afines, empieza la serie y cae totalmente la gráfica, se queda bastante plana y arranca con otro pico enorme al final. Es decir, la ficción nos gusta comentarla antes y después, pero no durante para que no te distraiga. Entonces, el estudiar todo este comportamiento, todos estos nuevos hábitos, nos está haciendo trabajar de diferente manera según para qué producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en MotoGP, pues hemos estado ofreciendo durante toda la temporada pasada y este año lo volveremos a hacer, una multipantalla, y volvemos al momento multipantalla, en el que tú podías ver por ejemplo, la cámara de los pilotos on board. Entonces se veía la moto de Pedrosa o de Lorenzo, la cámara que llevan on board. O estamos preparando en este sentido algunas cosas para el Mundial. En ese caso sí estás preparando un contenido que complementa al que tú estás viendo en tiempo real. En otros casos, por ejemplo, una serie que estrenamos en 4 el lunes, que se llama Ciegas Citas, hemos desarrollado una aplicación muy novedosa que está dirigida a que el seguidor de la serie tenga contenido extra y contenido real durante todo el día, no durante el momento en el que se emite la serie. O sea que en función de ese comportamiento del usuario vamos mucho que ver, que de hecho yo creo que el gran giro es que tenemos que dejar de ver las redes sociales como una plataforma de comunicación y empezar a verlas como lo que en realidad son una plataforma de contenido. Y durante un montón de tiempo hemos utilizado las redes sociales como una plataforma de comunicación. Entonces, esta mañana leía un artículo de una web que está centrada en analizar casos de segunda pantalla, y en ella decía una serie de televisión que es reconocida mundialmente como el guilty pleasure supremo, que es Scandal, de la que yo me declaro totalmente enganchada hasta las trancas, y uno de sus protagonistas explicaba cómo parte del éxito a nivel de engagement en redes sociales que está teniendo esta serie es precisamente porque el propio equipo artístico está machaconamente en cada emisión, hasta la propia Shonda, tuiteando, comentando cada escena, animando a la gente, contestando a la gente. Es decir, que en el fondo es una red que se va tejiendo a golpe de contenido, a golpe de protagonista de la información. Es decir, lo que comentabas tú antes, Nacho, sobre no importa tanto lo que dices como quién lo dice, que es lo que de repente le da relevancia a la información en una plataforma como Twitter, es otra de las claves para entender el fenómeno de la multipantalla. El hecho de que a ti una persona, un famoso, te pueda contestar si de verdad es espontáneo, o pueda explicar, dar algo de inside info de un rodaje, es lo que va estrechando la relación, es lo que provoca la recurrencia en el consumo, y es lo que debería perseguir cualquier plataforma de contenido, sea un diario, sea una cadena de televisión, sea una serie de televisión, sea una película, ¿no? Es no dedicarnos a convertir en una plataforma de emisión de contenido unilateral, autobombo, autobombo, autobombo. Es decir, la relación siempre es circular en las redes sociales. Claro, pero para que eso ocurra hace falta muchísima planificación, implicar a muchísimas personas, equipos, tecnología, para que de verdad luego tú, cuando llega un estreno de una serie que a lo mejor se ha grabado hace 2 años, de verdad tengas toda la maquinaria. Y un cambio de mentalidad también, de las propias empresas. Pero yo creo que el cambio de mentalidad... ¿Perdón? La participación modifica el resultado, o sea, afecta a los guiones, afecta a hay las gente noticias, confesa que lo declara. Lina Dunham, por ejemplo, lo ha dicho en varias entrevistas, que ella cuando está viendo sus capítulos de Girls está constantemente refrescando Twitter para ver qué comenta la gente de las escenas y de las tramas que ha hecho. Claro. Pero hay otros, como los de Sherlock, por ejemplo, que dicen es que nosotros, por mucho que nos diga la gente, no podemos tocar una historia de Arthur Conan Doyle. Es decir, esto es Sherlock, esto es Sherlock Holmes, y por mucho que la gente le emocione esta trama de tal, la historia se escribe así, aunque sea una adaptación libre es decir, que todo depende también del creador. Al final el creador es el que tiene que decidir hasta qué punto quiere tener en cuenta lo que la gente diga en redes sociales, porque cualquiera de los que estamos aquí, o de todos los que tenéis perfiles en redes sociales, sabéis que el feedback que te llega por redes sociales es de toda índole y te pueden decir de todo, desde guapa hasta
piérdete. Es decir, claro, es una cuestión también de filtrar, ¿no? Y de saber cómo quieres tú utilizar esa información, aunque yo siempre soy partidaria de utilizarla en tu beneficio, ¿no? Si te están diciendo lo que decías tú, un cualitativo constante, un laboratorio claro, sobre el que puedes analizar el sentimiento de la gente con respecto a un producto, hazles caso. No, es que además, de mi parte, yo tengo una experiencia de segunda pantalla muy diferente, que es estar en la pantalla con una segunda pantalla, que es lo que hacemos en los debates de televisión cuando estamos todos ahí mirando el móvil o el iPad, mientras hacen los planos generales en los que nos riñen de deja en paz el teléfono y ponte a hacer como que escuchas a las otras personas con las que debates. Y lo que notas es que directamente sabes ese día si el tema interesa o no interesa. Cuando estás viéndolo en Twitter directamente cómo está reaccionando la gente a la tertulia en la que estás o al debate en el que estás, sabes perfectamente si interesa o no interesa y sabes perfectamente si está teniendo audiencia o no la está teniendo, porque lo detectas en la propia participación que recibes. Es bastante matemático. Vamos. Y más allá de los comentarios, al final nos quedamos siempre con... en este tipo de congresos hablamos de Twitter y del fin del mundo tal y como lo conocíamos, ¿no? En cuanto a contar cosas. Y me vais a permitir que haga una cuñana. Este año en MotoGP, a través de Movistar, vamos a dar 6 señales a la vez, ¿vale? Nosotros damos 8. Pero al mismo tiempo, sí, seleccionando, ¿no? Más allá de lo que es contenido de estoy viendo la carrera, comento, va bien este, va bien fulano, ¿qué experiencias conocéis de contenidos en sí? Que sea, pues eso, tengo una señal en la tele, tengo una señal en el iPad, tengo una señal en el móvil. O sea, con el deporte parece bastante evidente, sí, ¿vale? ¿Conocéis algún tipo de uso en ficción, que trascienda un poco eso, el comentario puro y duro? Sí, yo por eso decía antes que realmente ya estamos trabajando en contenidos para la segunda pantalla que complementan a la primera y no se trata solo de comentar. Además del ejemplo de MotoGP, pues con la voz, por ejemplo, que ha sido el fenómeno televisivo del último año y lo sigue siendo, nosotros abrimos una señal en directo en backstage durante la última edición que estaba permanente en la web, en este caso, y entraba la señal antes de que empezara el programa en televisión, empezábamos a emitir, teníamos un reportero permanentemente haciendo entrevistas a los concursantes. Y la verdad es que tuvo bastante repercusión, bastante éxito y al final no deja de ser un contenido más que nunca vas a ver por televisión. O en ficción estamos trabajando también. Por un lado, con la serie El Príncipe hemos hecho un poco algo de lo que tú decías. Los actores están muy implicados, son muy prescriptores y además hemos creado cuentas de Twitter con los personajes de ficción, que no es la primera vez que lo hacemos. Y para mí lo más diferente es quizás esta aplicación de las que os hablaba antes, que estrenamos la semana que viene, porque en este caso lo que hemos hecho es, dentro de nuestra plataforma de televisión, de Mi Tele, de la televisión a la carta, vamos a incorporar una funcionalidad que permite que tú te hagas amigo de los protagonistas de la serie, de forma que tú creas a partir de que se estrena la serie una relación con el protagonista que tú eliges, solo puedes elegir a uno, y te va a enviar mensajes, te va a enviar fotos, te va a enviar vídeos, pues la misma relación que tú podrías tener con un amigo en un WhatsApp, ¿no? A propósito, te llega una pregunta que tiene que ver, te interrumpo porque viene al pelo, y es si en este tipo de formatos se piensan, la hace Norma Dragoevich, si se piensan las historias contando ya con el multiformato a priori. Pues mira, este ejemplo que estaba contando precisamente es posible porque empezamos a trabajar hace meses de una relación muy estrecha con la productora, con los guionistas, y no sería imposible, porque en este caso son los personajes de ficción los que van a interactuar contigo, ¿no? Es un formato que se ha probado en Estados Unidos, pero que nunca se había probado aquí, y bueno, pues nos hemos lanzado y ha sido gracias a la implicación que ha tenido todo el equipo de la serie, si no sería prácticamente imposible. Hombre, con la cantidad de contenidos que se producen es casi imposible que en todos hagas una acción de este tipo, pero sí que tenemos siempre varias entre manos para el Mundial, por ejemplo, es en junio, pero por supuesto estamos trabajando ya y pues sería impensable hoy trabajar en el Mundial sin tener en cuenta las diferentes pantallas, ¿no? No solo por las redes sociales, que es por lo que estamos aquí, sino al final por la propia web, ¿no?
que al final es donde más se consume y donde más o sea, la información no nos llega solo de las redes sociales, sino también de cómo y dónde se consume en Internet. Pero una duda, vosotros tenéis dos métricas, una métrica inmediata que es la audiencia social y otra métrica al día siguiente que es la audiencia de televisión, que es la que te dicen con los audímetros cuántos espectadores ha habido en cada minuto. ¿Hay divergencias? ¿Hay diferencias entre lo que aparece? Muchísimas. Muchísimas. Entiendo de que hecho, muchísimas. nosotros nunca a la de las redes sociales no la llamamos audiencia social, sino impacto social. Impacto social. Lo digo porque al final... Hay mucho debate con esto. Pero... mi pregunta es, ¿hasta qué punto la participación es real? O sea, esa participación representa a la mayoría. Tanto en el cualitativo como en el cuantitativo. O sea, me refiero, si algo que genera mucho ruido y muchas críticas en realidad es porque ha molestado a una minoría o es porque ha molestado a una mayoría. Una minoría muy activa, que tiene mucho peso y se moviliza, porque parece... Nosotros, por ejemplo, en el diario tenemos algunos temas que nos provoca una reacción muy fuerte de lectores, ¿no? Y nunca sabes, estamos intentando estudiarlo, de hecho, si es que es una minoría muy activa y muy movilizada por un tema concreto, el que sea, o si realmente la mayoría de tu lector o de tu público está de verdad molesto, enfadado o disgustado con el enfoque, con la información, con la crítica, con algún tema en concreto. No lo sabes. O sea, el cualitativo a veces de la participación social puede ser muy engañoso, ¿no? Porque evidentemente hay temas que siempre van a polarizar a la opinión pública. Yo lo veo desde la parte de información, ¿no? Y eso hace que cuando toque determinados asuntos puedas provocar una reacción muy fuerte, ¿no? De una parte que está así, pero que está movilizado. Pero ¿hasta qué punto tienes que permitir dejarte llevar a la hora de plantear tu criterio informativo por esa movilización, ¿no? Si tienes que de verdad, es una pregunta que nos podemos hacer los periodistas, pues se pueden hacer los políticos o os podéis hacer vosotros en las televisiones cuando enfoquéis la programación, ¿no? Que todos hemos cometido ese error. Claro. No puedes convertir Twitter en el predictor de nada. Si fuese el predictor de algo, DiCaprio habría ganado el Oscar. Es un error y yo creo que yo soy la primera que lo reconozco, yo lo he cometido. Es muy fácil dejarte llevar pues por la euforia de la información que se vuelca, y si tú te vas a las cifras de la población que representa, del total población que representa usuarios activos con perfiles activos en redes sociales, aunque es muy importante o que tiene una penetración muy importante en lo que es la media población española, una cosa es la expresión libre de una opinión y otra cosa es cómo eso produce una conversión en ver un programa de televisión, en comprar un periódico o en pagar una entrada de cine para ver una película. Porque muchas veces, además de ser lo que posteamos, también muchas veces posteamos, declaramos intenciones, ¿no? Esto es como yo recuerdo en tiempos, porque yo también vengo del mundo de la prensa, cuando hacíamos los EGMs, ¿vale? Y tú te veías la encuesta de los EGMs, te dabas cuenta hasta qué punto, cuando haces una encuesta sobre el consumo general de medios, uno declara intenciones. Sí, yo voy 3 veces por semana al cine. Eso, había un dato que era que la gente va más a la ópera de lo que caben en las óperas españolas. Claro. Entonces, ese es el gran problema, que por eso es muy aspiracional, y todos los medios que tienen ese punto exhibicionista, como son las redes sociales o el propio Internet que permite la interlocución con los contenidos, nos volvemos en el fondo muy proyección de esta es la mejor versión de mí mismo y esto es lo que yo quiero ser. En ese sentido, el otro día vi una estadística de consumo directo de contenidos por temática de televisión, y algo así como el 40% fútbol, ¿para qué llamarlo deporte? Es el fútbol, ¿no? El 30% contenidos de corazón, rosa, ¿tiene sentido? Y luego se empezaba a atomizar muchísimo, ¿no? O sea, cine, series... Sin embargo, si vas por la calle, parece que todo el mundo está viendo series todo el rato. Y la 2, y los documentales de la 2. Y los documentales de la 2. Hombre, nosotros eso lo vemos todos los días, ¿eh? Claro, son los nuevos documentales de la 2. Mientras no vayas a la ópera, claro. Pero al final la cadena más comentada en redes sociales es Telecinco. Pero porque lo dicen los números todos los días, ¿no? También aquí yo creo que muchas veces nos podemos dejar engañar por nuestro timeline, porque cada uno seguimos a los que queremos, ¿no? Y al final, bueno... Sí, en Internet no se habla de otra cosa, no es en tu Internet, donde no se habla de otra cosa, es en tu timeline. No es en tu Twitter ni en tu Facebook. Entonces, claro, nosotros tenemos a diario un rastreo bestial de millones, en serio, de comentarios, y al final pues hay muchísimas sorpresas. Yo misma estoy en mi casa por la noche viendo... veo mi timeline y luego llego
a primera hora y veo la realidad de lo que de verdad se comentó la noche anterior en las redes sociales, en televisión, y te llevas muchísimas sorpresas, ¿no? Y porque ahora se está empezando a segmentar cualitativamente el impacto social y de las menciones, pero es que, claro, no todo lo que es impacto social y menciones son positivas, es decir, claro, es decir, hay que analizar los datos cualitativamente, porque todavía, y a mí me ha pasado, la gente sigue midiendo el éxito en el número de followers, en el número de menciones, en el número de retweets y en el número, es decir, la relevancia social no es cuantitativa. Y desgraciadamente sigue habiendo muchas personas del sector cultura en sentido amplio, que siguen pensando que la relevancia se mide en números, bueno, pues como en tiempos LGM o la OJD o Nielsen Ratings, da lo mismo, pero no, es cualitativo y también tiene lo que dices tú, tienes que analizar y profundizar. A mí me pasa muchísimo con el tipo de perfil de usuario al que sigo yo en Twitter, que es pues mi foco de interés es sobre todo cine, series de televisión y tal. Claro, tengo un perfil muy de pues periodistas de cultura, claro, y de repente ves los comentarios y dices, bueno, tengo que ir a ver la película polaca subtitulada porque es un locurón. ¿Sabes? Claro, pero eso es mi realidad, porque al final las redes sociales son un traje a medida y tienen que serlo. Es decir, yo sigo a quien me da la gana y tengo mis listas y según mis intereses. Pero claro, también genera pues una distorsión acerca de lo que es relevante, porque es relevante para ti, pero puede no serlo para... Por eso es tan importante ese rastreo, claro, que no hay persona humana que lo pueda hacer. No, y que tiene que ser independiente. Porque casi todos tenemos ayuda, digamos, o sea, trabajamos con nosotros en concreto con una empresa que es la que nos ayuda a escuchar la cantidad de comentarios. O sea, en todo Mediaset, en el mes de febrero, ha habido 2.300.000 comentarios relativos a un contenido de las cadenas de televisión. Es importantísimo analizar esos comentarios, ¿no? Y que, por supuesto, no están ni en mi timeline ni en el de la productora X. Pero ¿no? incluso, aunque sea cierto que hay postureo, aunque sea cierto que no puede ser representativo y además que hay un sesgo para empezar, gente que tiene Internet o gente que tiene Internet y tiene Twitter, que ya es dos sesgos, ¿no? Aún así, no hay ninguna encuesta en el mundo que tenga las muestras tan amplias que puedes tener en redes sociales. A mí me recuerda a un experimento que hicieron en Londres, un trabajo que hicieron en Londres para mapear Londres, para hacer un mapa libre de derechos de Londres, que fue colocar a los taxistas de Londres, a varios taxistas de Londres, un GPS que iba midiendo por dónde caminaban. Y entonces, al cabo de los meses, habían dibujado todo el mapa de Londres en posiciones exactas. Y no era una aproximación, era la posición exacta del mapa, ¿no? Y lo que hacemos cuando navegamos por Twitter, por Facebook, es dejar huellas. Es todo el rato dejar huellas. Estamos trazando nuestras calles, ¿no? Estamos trazando nuestras redes. Y estamos dejando de verdad no una muestra, sino la muestra, el mapa. No una aproximación, sino la opinión de millones de personas participando al mismo tiempo en un debate, ¿no? Es que es la base de la promoción. Es decir, tú si haces una estrategia en redes sociales, lo que persigues es la huella, persigues la interacción, un me gusta, un retweet, un favorito, un comentario, porque cada vez que tú dejas una huella, esa huella llega a personas que nos siguen a una cuenta. Es decir, si tú tienes un perfil de una película, lo que necesitas no es venderla al que ya te sigue, sino conseguir que interactúe contigo el que ya te sigue para que lo vean los amigos que son suyos. Claro, lo importante no es solo el número de followers, sino si son interactivos o no. Exactamente, es el engagement. Claro, pero sigue habiendo, por eso a mí me quito el sombrero con empresas que son capaces de sentirse abrumados por la cantidad de información y de apreciar la dificultad que tiene el de repente conseguir coger todos esos comentarios y convertirlo en información relevante y que te ayude a entender qué es lo que estás haciendo bien o qué es lo que estás haciendo mal. De todas maneras, hay una diferencia, yo creo, entre el cine, la televisión y la prensa digital, que es la siguiente. Nuestra conversión es directa, la vuestra es indirecta. Es decir, la manera en la cual tú pasas de que te recomienden una película a ver la película, pasan unas cuantas pantallas en medio, ¿no? Pasan unas cuantas pasos en medio. Desgraciadamente en España no pasan tantas, verdad, pero razón. Bueno, pero la televisión puede ser muy directa. ¿no? Sí, pero en el caso... cambiar de canal según lo que estés leyendo. En nuestro caso es que aparece en nuestro analytics. Es decir, no es que sea directa, es que es inmediata y además es medible. Sabemos perfectamente cuánta gente llega de Twitter en cada momento a qué noticia, cuánta de Facebook, cuánta de MNAME, cuánta de cada una de las redes sociales. Y sabemos además incluso, cuáles han sido la conversión entre el número de gente que la ha tuiteado y el número de personas que la han visto. ¿Cuál es la relación? Volvemos al postureo. ¿Qué se lee el titular? ¿Quién lee el titular y quién lee la noticia, ¿no? Y te encuentras con que yo creo que hay mucha gente que tuitea noticias que no lee, si no, no salen los números.
Hay una cosa que yo he estado leyendo y no sé si nos va a dar tiempo a hacerlo, pues se nos acaba de acabar el tiempo. Nosotros tenemos aquí como 3 pantallas, pues ya ni doble ni nada parecido. Y han llegado varias preguntas. O sea, hay varias personas que han preguntado, y perdonad que no diga los nombres porque eran 4 o 5, creo que es la pregunta que más preocupa, que es, ¿no despista esto mucho? O sea, ¿no se pierde la efectividad del mensaje cuando estamos con varias cosas a la vez? O sea, al final es el debate de si somos multitarea o no, ¿no? Pero... Bueno, yo creo que es experiencia enriquecida. Es decir, las aplicaciones, ya no estoy hablando de Twitter, sino de las que a mí personalmente me generan más problemas para seguir el hilo de la trama. Los que hayan utilizado alguna aplicación de segunda pantalla, normalmente son aplicaciones que se sincronizan con el audio de la emisión y te van ofreciendo píldoras de contenido durante la emisión del capítulo y te la ofrecen en el momento en el que creen que no te vas a perder nada relevante. Pero sí que es verdad que una cosa es que tú espontáneamente compartas una frase o te digas que querrías matar al niño de Walking Dead espontáneamente en Twitter, y otra cosa muy distinta es que tú vayas siguiendo una aplicación que te va soltando píldoras de contenido, que a mí personalmente sí que me distrae. Pero sí que es verdad que genera una experiencia completamente distinta del capítulo, sobre todo, y esto es una opinión completamente personal, en productos televisivos con una narrativa, con una trama especialmente compleja. Me ayuda a entender, sobre todo si hay muchos personajes, muchas subtramas, que hay que tener muy en cuenta, pues capítulos anteriores, me ayuda mucho a ponerlo todo en contexto. Esa es mi experiencia con aplicaciones de segunda pantalla. Hombre, yo creo que para empezar es voluntario, digo, utilizarlas y comentar. O sea que, como decía antes, que somos muy charlatanes, pues todo el que quiere volcar su verborrea ahí tiene, ¿no? Yo creo que no distrae, yo también creo que enriquece, que al final lo que estamos es multiplicando el mensaje. Yo creo que además hay un aprendizaje por parte del espectador, no se hace de la misma manera antes que ahora. En el caso de la prensa escrita no existe, porque no estás con 2 pantallas, estás con una o con otra. Pero yo creo que en el caso de la televisión es que lo que tú decías es voluntario, es el propio espectador el que va decidiendo si le apetece, si quiere o si tiene las habilidades necesarias para estar en 2 cosas a la vez. Pues nada, estamos ya fuera de tiempo, queda bastante de mañana aquí en redes, así que muchas gracias Elena, Nacho, Ana, un placer compartir con vosotros este rato. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a hacer ahora una pausa para el café de 15 minutos, está en el hall. Volvemos con una charla enredada con Álvaro González Alorda, la entrega de premios y redes y el diálogo entre Eduard Punset y Pedro J. 15 minutos y nos vemos aquí a la vuelta.